El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, piensan que este año 2022 va a ser clave en materia de obra pública. Vamos a ver qué piensa la gente de Kicillof, porque el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, está en línea. Leo, ¿cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, en consonancia con esto, porque seguramente en una cartera con un presupuesto importante como es Obras Públicas y Servicios Públicos de la provincia, queremos preguntarte hacia dónde van apuntando en este año en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura y obra pública. La verdad que vos decías bien, que eso siempre lo remarca nuestro ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el cual también es un amigo, y bueno, somos compañeros intendentes en uso de licencia, y con una relación de muchísimos años, mucho cariño y mucho respeto, ¿no? En donde vamos en sintonía y en consecuencia, porque ya antes que me toque tal vez el honor y la tarea de llevar adelante esta responsabilidad en el Ministerio de Infraestructura, en el equipo de Axel Insaurralde en la jefatura de gabinete y con Cristina Álvarez Rodríguez, más las incorporaciones de Daniel Avilar, de Jorge Donofrio, de lo que es Ilioni en educación, etcétera, de Florencia Saintú en cultura. Más allá de todo eso, se venía desarrollando un trabajo de feedback, ¿sí?, entre la nación y la provincia, sobre todo en obra pública. ¿Por qué? Porque tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof remarcaban que en un momento de pandemia, en donde la verdad que se complicaba y se profundizaba obviamente el tema del empleo, era la obra pública el motor, ¿sí?, no solamente para hacer transformaciones en cada uno de los lugares, sino también el que generaba empleo directo a través de todo ese despliegue de obra pública a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Y Ajá. también que, bueno, termina derramando, ¿sí?, en lo que es la economía local de cada uno de sus lugares. Por eso la herramienta del Fondo de Infraestructura Municipal, del PREINVA y de diferentes convenios, más las obras de gran envergadura que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de la provincia, que tienen una proyección muy importante, ¿no? Bien, a esto me quiero referir, porque como ministro te debe tocar dialogar con gran cantidad de intendentes radicales, algunos del PRO. Es más, el mapa hoy día de los intendentes bonaerenses, muchos, y sobre todo lo que vos nombrabas en el interior de la provincia, son intendentes de la oposición. ¿Realmente hay obra pública para ellos también? Mirá, totalmente, y es reconocido, Edu, que lo podés preguntar a muchos de ellos, ¿no? Ajá. Tal vez algunos no lo quieran decir en público, porque obviamente, bueno, a veces es difícil explicar, pero muchos te lo dicen, que fue con este gobierno y en momentos de pandemia que están teniendo un desarrollo en la obra pública para solucionar problemas históricos y de base en muchos de los distritos que no son del Frente de Todos, ¿no? Eso la verdad que habla muy bien de Axel, ¿sí?, de nuestro gobernador, que no discrimina obviamente por partido político, sino que trata de hacer una transformación verdadera, trabajando, ¿sí?, todos los días, y es la bajada de línea que tenemos política, institucional, de trabajar en Bien. consecuencia con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un- Y también lo hace Gabriel lo hace del Ministerio de sí. Obras Públicas. Vos fijate, cuando el presidente arrancamos la pandemia y lanzó la Argentina Hace, fue para todos los distritos que estábamos cercanos a la capital federal, donde se concentraba la mayor cantidad de población, y no se discriminó por eso, le tocó a todos por igual y se desarrolló de la mejor manera, ¿no? O sea que lejos de estigmatizar o discriminar por el sector político, entendiendo que esa obra pública mejora la calidad de vida de la gente, por sobre todas las cosas, nos acompañe con el voto o no, pero son cosas que verdaderamente las tenemos que hacer. Axel lo tiene claro y es la indicación que nos da todos los días para trabajar de cara al futuro de estos próximos 2 años, ¿no? El ministro Catopodis decía en esta semana que más allá del acuerdo con el Fondo Monetario no se va a interrumpir la obra pública. Algunos analistas se preguntan esto en función de lo que puede llegar a ser este presupuesto nuevo, el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires respecto de la obra pública? Por eso queremos preguntarte y consultarte, porque entre el 2018 y el 2019, después de semejante deuda que contrajo Macri, la obra pública se contrajo considerablemente. No, bueno, son modalidades diferentes, por eso ahí no encuentra
en la responsabilidad que tenemos espalda con Gabriel, Sí. ¿sí? Defendiendo obviamente lo que consideramos que no solamente funcionó, sino que transforma y también genera empleo, ¿no? Y derrama en las economías locales para seguir motorizando tanto la provincia como el país. Es por eso la insistencia de salir a decir y marcar la importancia que tiene el desarrollo y la continuidad del plan de obra pública, tanto nacional como provincial. Y es por eso que marcar posturas muchas veces no quiere decir en contra de nadie, sino, bueno, lo que necesitamos de cara para que crezca la Argentina y también siga fortaleciéndose la provincia de Buenos Aires. Y eso, la verdad que vamos en la misma sintonía y lo defendemos porque no es algo que se pueda cortar y es algo que es nocivo para todos. Después, lo que pasó antes del 2019 es una realidad. El gobierno de Macri lamentablemente tomó una deuda importantísima, el mismo Fondo Monetario termina reconociendo que no se la había dado a ningún país del mundo en desarrollo, se la dio a la Argentina, no aclarado puntualmente, pero con una clara intencionalidad política, en donde con plazos muy cortos y asfixiando, ¿no?, a lo que era el futuro del país. Ahora, eso no implicó que haya más obra pública, porque una cosa es tomar deuda pública a través de un organismo multilateral de crédito para hacer obras como la del Salado, obras como la duplicación de calzada de la 56 o la 11, que obviamente se trabajó en conjunto con la Nación para que mucha gente vaya a esta temporada que fue récord en todo lo que es el corredor del Atlántico. Ahora, tomar deuda, seguir en un país que no tenía cepo cambiario porque decían que estaba mal, que supuestamente era para generar confiabilidad y que no haya inflación, ¿sí? Y que obviamente era porque la inflación era la incapacidad de gobernar que tenía el gobierno anterior de Cristina. Bueno, vos fijate cómo terminamos, ¿no? Con una deuda histórica y la verdad que impagable, muy difícil de afrontar, con una inflación de más de 50 puntos en el 2019, con recorte de la obra pública, ¿sí?, con pérdida de poder adquisitivo en los salarios, y terminan con el mismo cepo que tanto criticaron. Pero entre las PASO y la General faltaron casi 23.000 millones de dólares de reservas que eran prestadas, que obviamente no fue a parar al bolsillo de la gente ni a mejorar la calidad de vida. Y eso hay que contarlo, hay que decirlo. Por eso, la verdad que algunos dicen, no, bueno, pero ya pasó. Sí, nosotros obviamente como gobierno tenemos que hacernos cargo de buscarle la manera de salir adelante y buscar una mejor negociación, la mejor posible, más allá que a nadie le gusta volver al fondo, o nos hubiera gustado estar en esta situación, pero remarcando los responsables de la deuda, ¿no? Y el padecimiento que hay que tener, que no fuimos nosotros, no fue el peronismo el que la llevó adelante, sino que fue el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, ¿sí? Y que reconocido por sus exministros de Economía, Brad Gay, Duhovne, que decían que la Argentina había quedado en una situación, ¿sí?, de poco endeudamiento con condiciones favorables para tomar de esa misma deuda que hoy nos dejaron y nosotros tenemos que arreglar ese maldito problema, ¿no? Entonces, Leo, voy cortito con esto. A ver si ahí me escuchás. A propósito de lo que viene en marzo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, fue muy clara la posición de Máximo Kirchner. No sabemos en definitiva qué es lo que van a hacer algunos diputados que trabajan con él en el Parlamento, pero sí hubo esta semana un gesto de unidad, al menos partidario, antes del armado de las listas del PJ en los municipios, donde en la foto estaban todos. ¿En qué situación está? ¿Cuál es el mensaje del Frente de Todos de cara a lo que viene en marzo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario? Ya, a ver, nosotros dentro de un frente sí tenemos pensamientos diversos, ¿sí? No es uniforme. Lo decía nuestro expresidente del Partido Nacional, José Luis Gioja, el flaco Gioja, en el cual me terminaba a mí compartiendo como vicepresidente, ¿sí? En momentos difíciles, que decía, la unidad no es uniformidad, y menos de pensamiento, y creo que lo que hace muchas veces rico en contenido al Frente de Todos es esa diversidad y ese debate que se da. Ahora, lo que dijo Máximo, ¿por qué está mal? O sea, de marcar una posición
de no estar de acuerdo en las formas o en los puntos. Si del otro lado vemos que la coalición de oposición, lo que es Juntos por el Cambio, Juntos, como se llame ahora, ¿sí?, tienen los famosos halcones, Paloma, y por eso no se terminan separando o rompiendo un espacio político. Y además, hasta tuvieron una interna bastante áspera, ¿sí?, entre el radicalismo de Manes y la parte de Cambiemos Más Puro o el PRO de Santilli, y después terminaron yendo todos juntos y terminaron ganando una elección. Sí. Y te digo un caso más puntual en base a lo que es la cotidiana de puntos que tienen que ver con la responsabilidad institucional. En el gobierno de Cambiemos, ¿sí?, se llevó adelante a través de Aranguren y posterior del otro secretario de Energía lo que era la exploración offshore, ¿sí?, para buscar petróleo en la costa de Mar del Plata, de General Pueyrredón. ¿Estamos de acuerdo? Océano Atlántico, sí. Bien. Ahora, el otro día en una conferencia de prensa en Mar del Plata estaba el intendente Montenegro y estaba el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, hoy intendente de Capitán Sarmiento, que en ese momento ocupaba e impulsó también esa exploración. Sí. Ahora, el intendente obviamente defiende los intereses de sus ciudadanos y dice que no está de acuerdo, pero lo votó, lo impulsó su gobierno, ¿sí? Y el que era el secretario, que hoy es intendente, defendía la exploración offshore con ejemplos claros como las playas de Cuba, Brasil, etcétera, etcétera. Y siguieron hablando en el mismo espacio, y eso no quiere decir que se rompió juntos, y tienen la verdad que muchas diferencias, discuten. Bueno, lo mismo pasa en el frente de todos, con la responsabilidad de concentrarnos en buscar soluciones concretas en base a los problemas que le importan a la gente, la inflación, la generación de empleo, obviamente el tema de la seguridad que no es menor. Bueno, lo que dijo hace muy poquito, creo que en el día de hoy, algo que muchas personas obviamente cuestionan, el tema de seguir generando planes sociales, que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo que no se iban a ampliar, que eso es algo importante porque se focaliza en tratar de generar obviamente empleo genuino para la gente y dignificar a través de ello. Bueno, esas son las cosas que verdaderamente nos importan, pero bienvenida sea la diversidad de pensamiento en pos, ¿sí?, de buscar soluciones concretas para la gente que confió en nosotros en el 2019 e hizo un cambio de rumbo a lo que era el gobierno de Macri, ¿no? Bien. Ministro, gracias por este contacto. Le mando un saludo. No, por favor, Eduardo, gracias a vos. Muy bien. Pausa, ya volvemos. Gracias.